Dios os bendiga. Que Dios bendice. God bless you. Por favor, tomen asiento. Uno de estos días deberíamos tener la clase avanzada en 6 o 7 idiomas, porque estamos moviendo la palabra de Dios sobre el mundo. Y todos ustedes son una parte muy importante de eso, de mover la palabra sobre el mundo. Por eso están en la clase avanzada, para aprender y entender más sobre las manifestaciones del Espíritu Santo, específicamente las manifestaciones de revelación e impartir. Luego podrán volver a casa y mover la palabra de Dios como nunca antes. Podrán ayudar a más personas a recibir toda la benignidad de Dios con lo que van a experimentar en esta clase. Son tiempos emocionantes. Esta es una clase muy emocionante. Así que por favor tomen sus Biblias y vayan a Efesios capítulo 1. Vamos a comenzar en Efesios, un gran lugar donde comenzar. Estoy muy agradecido de poder abrir esta clase avanzada por medio de enseñar sobre el tópico llamados por Dios. Llamados por Dios. Mi objetivo al enseñar este tema es que podamos ver de una manera más grande que Dios nos escogió en el principio para que fuéramos sus hijos. Y nos ha dado todas las habilidades espirituales que necesitamos para vivir con denuedo, con seguridad y con poder como hijos de Dios. Yo me crié en una iglesia denominacional, por lo que nunca realmente aprendí acerca de Dios. Aprendí mucho acerca de lo que no debería hacer. Y debido a ello, magnifiqué el pecado en mi vida. Luego, nunca me sentí merecedor del amor de Dios. De alguna manera, siempre había querido poder ayudar a la gente, pero no sabía cómo. Le oraba a Dios cada 4 meses para hacer un borrón y cuenta nueva, por decirlo así. No le tenía miedo a Dios, simplemente no lo conocía ni sabía cómo acercarme a Él. Pero en el fondo de mi corazón quería estar cerca. Quería tener una relación con Dios. Comencé a ir a una comunión de casa del Ministerio del Camino y un día aprendí que Dios quería tener una relación conmigo. Este fue el comienzo de un cambio en mi vida. Dios quería tener una relación conmigo. Me sorprendió descubrir que Él incluso me conocía. El versículo que estamos a punto de leer es Efesios 1:4. Es un versículo que me fue enseñado en la comunión de casa y comenzó a abrir mi corazón a Dios. Porque en ese versículo yo vi en la palabra que Dios me escogió a mí. Y te escogió a ti también. Vamos a leerlo aquí en Efesios capítulo 1, en versículo 4. Según nos escogió Dios en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió, nos seleccionó en Él. Dios nos escogió para sí mismo antes de la fundación del mundo. En el principio, Dios nos seleccionó para ser santos, puestos aparte, santificados y sin mancha delante de Él en su presencia. Ven, Dios nos ve con amor y nos lleva muy cerca en su corazón. ¡Qué verdad tan maravillosa! Dios nos quería a nosotros, nos llamó. Ven, Dios en su presencia sabía que creeríamos por nuestro libre albedrío. Él ya nos tenía a ustedes y a mí en su corazón y a todo creyente renacido. En su corazón, en su presencia. Él nos vio santos y sin mancha en el comienzo. Dios, debido a lo que Jesucristo lograría,
quiso tener una relación con nosotros y Él todavía desea tener comunión con todos sus hijos. Dios nos hizo santos, santificados, puestos aparte para Él. Pueden ver cómo este versículo abrió mi corazón y mi entendimiento al gran amor que Dios tiene por mí y por ustedes también. Leámoslo de nuevo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, esto es en el pasado, nos escogió ya para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es un gran versículo de la Escritura para comenzar nuestra clase avanzada, Efesios 1:4. Ahora vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Capítulo 1. Y vamos a mirar este versículo. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien, hablando de Dios, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento como santo. Todo lo que Dios hace es santo, porque Dios es santo. Y nos llamó no porque hubiéramos trabajado tan duro o porque fuéramos tan buenos. No, Él tenía un propósito al llamarnos. Ese era su propósito. Entonces, si Dios tenía un propósito al llamarnos, ¿creen que tendríamos un propósito? Así es, nosotros sí tenemos. Lo vamos a ver en breve. Así que si Él tenía este propósito y nos llamó por su gracia, el inmerecido favor divino que nos fue dado en Cristo Jesús. Dado a nosotros en Cristo Jesús. Así que pensemos por un minuto. Vamos a pensar acerca de esto. Eso significa que Jesucristo también fue parte del plan de Dios y el propósito de Dios. Y Dios nunca usurpó el libre albedrío de Jesucristo ni usurpa el nuestro. Dios nos ha detenido en operar nuestro libre albedrío. Nos escogió. No somos personas que fueron llamados al azar, apareciendo de la nada. Fuimos llamados con un llamamiento santo. Recibimos un llamamiento santo de Dios por su gracia en Cristo Jesús. Ahora vayamos a Colosenses. Vamos a regresar a Colosenses capítulo 3. Vamos a mirar otro versículo. Colosenses, capítulo 3. Y en el versículo 15, dice en la Reina Valera, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La mayoría de los manuscritos griegos, al igual que los arameos, tienen la palabra Cristo, la paz de Cristo en vez de Dios en este versículo. La paz de Cristo es la que ha de regir o gobernar nuestros corazones. Mantengan un marcador aquí y vayan a Juan, capítulo 14, versículo 27. Vamos a añadir un poco de claridad acá. Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan 14, y vamos a mirar el versículo 27. De Jesucristo hablando. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando permitimos que nuestras mentes crean y se aferren a su paz, nuestras mentes ya no están perturbadas y no hay por qué tener miedo. Jesucristo nos dio paz. Ahora regresemos a Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leerlo. Y la paz de Cristo,
la paz de Cristo gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa es la paz que dejamos que gobierne en nuestros corazones. Permitimos que esta paz gobierne en nuestros corazones o nuestro entendimiento en la toma de decisiones. ¿En cuántos cuerpos fuimos llamados? En un solo cuerpo. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Cristo es la cabeza. Ese es el misterio. Hemos sido llamados a un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y la palabra dice que seamos agradecidos. Vayamos a Colosenses capítulo 2, una página hacia atrás. Vamos a desarrollar esto un poco más. Miren el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido lambano en manifestación al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos a Cristo? Recibimos a Cristo cuando confesamos que Él es el Señor en nuestra vida y creímos que Dios le levantó a los muertos. Ahí fue cuando recibimos a Cristo. Así que Cristo es la cabeza del cuerpo, un solo cuerpo, y hemos recibido a Cristo. Ahora la palabra dice que debemos andar en Él. Debemos andar en Él. Versículo 7. Miren el versículo 7. Esto nos dice cómo hemos de andar, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe de la familia, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nos arraigamos en la palabra de Dios y en nuestra comunión con Él, y llegamos a ser confirmados en la familia de Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa que no somos fríos un día y calientes al siguiente día, sino confirmados, establecidos en la fe de la familia, en la palabra de Dios. Debemos abundar en nuestro andar en acciones de gracias. Estamos agradecidos de haber sido llamados en un solo cuerpo y estamos agradecidos que tenemos la paz de Cristo. La Biblia dice que eso es suficiente por el cual estar agradecido. ¿No están de acuerdo? Ahora, veamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Aquí estamos nuevamente. Vemos nuevamente que fuimos llamados por Dios. Versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dios nos llamó a su propio reino y gloria. Esto es muy interesante. Dios os llamó, esa frase está en el tiempo de un llamamiento continuo de Dios. Es un llamamiento continuo de Dios a vivir siempre mejor, a andar siempre mejor, para ser más fructíferos y más poderosos para Dios. Dios nos ha llamado a su reino. Esto es andar como es digno de Dios. Para eso es que ustedes están aquí, para aprender a vivir con más poder y ser más fructíferos. Nosotros vamos a llamar a esta clase, vamos a aprender cómo ser más poderoso y más fructífero. Este es el llamamiento de Dios. A esto nos llamó. Para vivir con más poder y ser más fortalecidos. Este es su glorioso reino. Dios quiere que sus hijos crezcan continuamente y sean fortalecidos. Esto es lo que significa andar como es digno del llamamiento de Dios. Ahora que tenemos un entendimiento claro de que fuimos llamados por Dios, ¿cuál es el propósito de nuestro llamamiento? ¿Por qué me llamó a mí? ¿Por qué le llamó a usted? Volvamos a Efesios, capítulo 3. Y vamos a averiguar. Efesios capítulo 3, versículo 9. Y de aclarar a todos. Entonces, esto incluye a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, a todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Punto. Tienen ahí un punto, ¿verdad? En la Reina Valera. En la Biblia en inglés se añadieron 3 palabras que no están en los textos y deben ser tachadas esas palabras en el inglés. Es emocionante ver todas estas traducciones y todo el mundo, claro,
de acuerdo con su traducción. Yo los veo entendiendo. Ahora voy a explicarles qué es una traducción expandida. Una traducción expandida es una traducción que reproduce el original con muchos significados alternativos y frases explicativas adicionales. Así que una traducción expandida de este versículo es: y daré a conocer claramente a todos los santos con respecto a la administración del misterio, el cual ha sido escondido para protegerlo desde todos los siglos, solo por y en Dios, quien creó todas las cosas. Esta es la administración del misterio y también es la administración de gracia, son una y la misma. En esta administración del misterio y en la grandeza de lo que Dios creó en esta administración y en todas las cosas, es Cristo en usted. Cristo en usted. Cristo en usted. Lo voy a decir otra vez. Esta es la administración del misterio y la grandeza de lo que Dios creó en esta administración y en todas las cosas es Cristo en usted. Espíritu Santo creado en usted. ¿Se acuerdan en la clase fundamental que estudiamos 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, de cómo el diablo y todos los espíritus diabólicos no sabían lo que Dios había planeado? Él se propuso en el principio que tuviéramos a Cristo en nosotros, el Espíritu Santo. Y este es el principio. La administración del misterio, la era de gracia. Si el diablo hubiera sabido que tendríamos a Espíritu Santo en nosotros, no habría nunca crucificado a Jesucristo. Así de grande es el Cristo en usted. Así de grande y cuán importante es para Dios que tenemos Espíritu Santo. Observen la intención de Dios, su corazón. Versículo 10, Efesios 3:10. De nuevo, leeré la traducción expandida de este versículo, a fin de que la iglesia de un solo cuerpo conozca, así como todos los principados y potestades en los lugares celestiales, la espectacularmente radiante e infinitamente diversificada sabiduría de Dios. A fin de que la iglesia de un solo cuerpo conozca, así como todos los principados y potestades en los lugares celestiales, la espectacularmente radiante e infinitamente diversificada sabiduría de Dios. Este es el gran misterio expuesto, la gran sabiduría de Dios en las 7 epístolas de la iglesia, la grandeza de esta administración de gracia, Cristo en usted, que estuvo escondido en Dios por todos los siglos y ahora se ha dado a conocer. La gran sabiduría de Dios. Y Él nos llamó a esto. Nos ha llamado Dios. Todo lo que perdimos en Adán, lo recuperamos en Jesucristo. Ven, Dios nos ha llamado. Él quería que viviéramos en este tiempo para que Él pudiera crear a Cristo en nosotros, pudiéramos renacer. Con Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en usted. Es un boleto a la eternidad. ¿Tiene usted su boleto? Si creen que eso es bueno, y es bueno, se pone mejor. ¿Estás listo para escuchar el propósito de todos los siglos? Porque te voy a decir. El propósito de los siglos, según conforme a la realización del plan absolutamente deseado de Dios. Aquí tenemos, escuchen la traducción expandida nuevamente, conforme a la realización del plan absolutamente deseado de Dios, el propósito de los siglos y de las administraciones, y Dios lo llevó a cabo efectiva y eficazmente por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Conforme al propósito de los siglos que Dios se propuso llevar a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en que nos dio su don de Espíritu Santo, Cristo en vosotros. Este es el propósito de todos los siglos. Que usted y yo tuviésemos Espíritu Santo, Cristo en nosotros. Acuérdense que dije que todo lo que la humanidad perdió con Adán, Jesucristo lo recuperó y aún más. Vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5.
Una vez que uno profundiza en esto, ven como todas estas epístolas de la iglesia encajan y nos cuentan de la grandeza, del propósito de todos los siglos, que tuviésemos poder del Espíritu Santo, nuestra conexión con Dios. Versículo 17, en Romanos 5, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinamos en la vida por lo que Jesucristo logró. Nosotros reinamos en la vida por lo que Jesucristo logró. Así es como Dios nos ha hecho vivir por lo que Jesucristo logró. Esto nos da mucho mayor entendimiento de 2 Corintios 4:7, que habla de que tenemos este tesoro en vaso de barro. Tenemos este tesoro, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos Espíritu Santo y tenemos la palabra. El tesoro que tenemos es este vaso de barro. El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De verdad, es una lección de humildad saber que Dios nos incluyó en el gran plan. Nos llamó. Ahora vayamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En el principio, una administración ordenada por Dios para nuestra gloria. Eso es lo que dice, ¿verdad? En el principio, la sabiduría de Dios, el misterio, fue ordenada para nuestra gloria. Para usted y para mí. Para nuestra gloria. Para nuestra gloria, la de ustedes y la mía. Esto era el corazón de Dios en el principio. Una administración iniciada por los logros de Jesucristo para nuestra gloria. En la cruz su amor Jesús mostró y de gracia al hombre revistió. Todo esto está muy bien, pero ¿qué significa para nosotros? Les voy a decir lo que significa para nosotros. Significa que tenemos un propósito, una misión. No tenemos que redimir a la humanidad. Jesucristo ya hizo eso para Dios. Pero Jesucristo nos dejó un gran ejemplo de dar a conocer a Dios por medio de vivir con denuedo la palabra y la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros hemos de hacer. Vivimos la palabra de Dios con gozo y creencia, sin temor, y le mostramos al mundo cómo Dios es amor. Le mostramos el amor, la gracia y el corazón de Dios. Damos a conocer a Dios. Damos a conocer a Dios por medio de mostrar el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que van a aprender con mayor profundidad en las próximas 2 semanas. Queremos demostrar el poder de Dios y traer liberación a la gente de Dios. Eso es un resumen. Eso es un resumen, la suma y sustancia. Demostramos el poder de Dios y traemos liberación a la gente de Dios. Eso es. Y acuérdense que Dios nos ha dado toda la habilidad para hacer esto con denuedo. La visión que tenemos para nuestras vidas puede ser dar a conocer a nuestro Padre, dando a conocer a nuestro Padre por medio de vivir su palabra con confianza, con poder, con amor, sin temor. Damos a conocer a Dios a nuestra familia, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, incluso a una persona que nos encontremos por el camino. ¿Se recuerdan que yo no sabía nada acerca de Dios hasta que alguien me enseñó en una comunión de casa del camino?
Cuéntele a la gente cuán maravilloso es Dios. Dios es bastante inteligente, ¿verdad? Dígale a la gente cuán inteligente es Dios. Dejemos que la gente vea cuán grande y maravilloso es conocer y vivir como un hijo de Dios. No solo sabemos que somos hijos de Dios y cuán maravilloso es la vida. Cuán maravillosa es la vida. Amamos tanto a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por amarnos y llamarnos a ser sus hijos. Somos llamados por Dios. Deje que la gente sepa, contémosle a la gente acerca de la perfección del plan de salvación de Dios y el amor que Él tuvo al enviar a su Hijo unigénito a morir para que pudiera redimirnos e iniciar el comienzo de una administración de la gracia de Dios. Proclamemos. Tenemos que contarle a la gente, ellos no van a saber a menos que lo hagamos. Proclamemos el gran poder y amor de Dios por medio de manifestar el Espíritu Santo. Proclamamos el gran poder y amor de Dios por medio de manifestar el Espíritu Santo. Manifestando todas las 9 manifestaciones, incluyendo el hablar en lenguas. Así es como manifestamos el amor de Dios. Muchas definiciones acerca del amor de Dios allá en el mundo. También somos testigos del Cristo resucitado cuando manifestamos el Espíritu Santo. Vamos a mirar Hechos, capítulo 1, versículo 8. Este es el día de la ascensión. Jesucristo le está dando instrucciones a sus apóstoles. Y todavía lo estamos llevando a cabo. Versículo 8. Pero recibiréis poder. Recibir en manifestación poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada vez que usted manifiesta Espíritu Santo, usted está comprobando que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Fuimos escogidos, seleccionados por Dios antes de la fundación del mundo. El simple hecho de saber esto nos permite tener un entendimiento claro de nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Somos llamados, somos hijos de Dios. Hemos de vivir con el poder que Dios nos ha dado para que lo manifestemos. ¿Por qué nos lo daría? ¿Qué otra razón? Hemos sido llamados a traer al mundo la liberación de Dios, su sanidad, reconciliando a hombres y mujeres con Él. Esta clase avanzada recopilará todo el aprendizaje adquirido en las clases fundamental e intermedia y venciendo al adversario. Y engrandecerá nuestro entendimiento de las 9 manifestaciones. Podemos traer una calidad de vida renovada, hermosa y poderosa a nuestros vecindarios y nuestras comunidades al vivir la palabra de Dios con gozo y entusiasmo. Con entusiasmo. ¿Ven? Hemos sido llamados por Dios para iluminar al mundo con la luz sobrenatural. Somos hijos de Dios con poder. ¿Es usted un hijo de Dios con poder? ¿Es usted un hijo de Dios con poder? Entonces dígalo, soy un hijo de Dios con poder. Soy un hijo de Dios con poder. Dígalo de nuevo. Soy un hijo de Dios con poder. ¿Usted lo cree? Yo soy un hijo de Dios con poder. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Entonces, bienvenido a la clase avanzada. Dios les bendiga.